Doctor Javier Neves Mujica, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo afecta el aporte obligatorio a las AFPs o a la ONP, hecho por ley, que se va a hacer a partir de agosto, a los trabajadores? Mire, yo creo que es importante que se exija a los trabajadores dependientes y en algún momento también a los independientes que tengan una afiliación y una aportación obligatoria a un sistema de pensiones. Ellos deberían elegir libremente qué sistema es el que mejor se adapta a su necesidad. Y de ahí empieza el problema. No hay hoy día una opción libre entre el Sistema Nacional de Pensiones, que está camino a la extinción, y el sistema privado de pensiones. Todo impulsa a los trabajadores hacia el sistema privado de pensiones. Entonces, desde el comienzo no hay una elección verdaderamente libre. Una vez que el trabajador está afiliado a un sistema de pensiones, habría que recordar que el sistema privado fue creado en la perspectiva de darle un rendimiento mayor a la contribución que brindan los trabajadores y por tanto finalmente conducir a una pensión superior, ¿no? Pero eso no está sucediendo. No está sucediendo, desgraciadamente. Quizá podría ser en algunos casos de trabajadores que tienen remuneraciones medianas o altas encima del promedio, pero los trabajadores con las remuneraciones más bajas no, quizá les convendría más el Sistema Nacional de Pensiones y por eso es que se habló en algún momento de la libre desafilación, que fue una farsa porque estuvo tan sujeta a límites que Pero se puede uno desafiliar actualmente. no, uno ya está afiliado al sistema privado de pensiones, ya no puede pasarse al Sistema Nacional de El Pensiones. debate no prosperó. Se aprobó una ley pero muy restringida a solo unos cuantos supuestos y si no se estaba en uno de ellos entonces no se podía, ¿no? ¿En qué casos no se puede pasar de la AFP a la ONP? Casi en ningún caso ya eso se abrió en un momento, la posibilidad sujeta a hacer el cumplimiento de ciertos requisitos, pero eso ya en ese momento no opera. El problema del sistema privado, me parece, es que hay pues un notorio desequilibrio entre las ganancias de los empresarios a través de las utilidades y los beneficios de los trabajadores aportantes a través de su pensión, ¿no? Vemos que todos los años el récord de ganancias en materia de utilidades lo tienen las AFPs, mientras el crecimiento de los fondos de pensiones no va a ese ritmo, va a un ritmo mucho menor e incluso ha tenido periodos de decrecimiento en los que los trabajadores están perdiendo dinero con su depósito en la AFP. ¿A quiénes recomendaría usted no entrar a AFP? Yo recomendaría evaluar con detenimiento a los trabajadores que tienen remuneraciones más bajas si les conviene o no ingresar a una AFP. Tengo la impresión, habría que hacer estudios, ¿no? Doctor, una pregunta concreta. El trabajador que gana 1.200 soles promedio, que es el sueldo en este país, ¿le conviene entrar a la ONP o a la AFP? Es que, mire, yo no puedo aventurar una recomendación de ese tipo porque tendría que basarse en estudios económicos precisos, ¿no? Que yo no los tengo a la mano, no soy economista, eh, pero creo que hay que tener un cuidado muy grande con la decisión que uno toma, porque si uno opta por el sistema privado ya no va a poder pasar al sistema público. Entonces creo que esa decisión inicial es fundamental. Lamentablemente, repito, no es una decisión muy libre, porque todo empuja al trabajador hacia el sistema privado. Doctor, pero del sistema público se dice que es muy complicado el trámite para que te aprueben la pensión. No, no tiene por qué ser un Hay que, sistema complicado. incluso hay hasta expedientes judiciales sobre eso. Bueno, pero los expedientes judiciales suelen ser pues, referidos a casos en los cuales no hay constancia de los aportes que se han realizado, ¿no? O el monto que se ha aportado no queda claro, ¿no? Pero si uno tiene el cuidado de guardar los papeles relativos a su relación laboral, donde consta su fecha de ingreso, o los aportes que ha efectuado, o los montos, no tendría por qué haber ninguna dificultad.
¿Cuál es la ventaja de la ONP sobre la AFP? Bueno, eh, depende, repito, de cada caso en particular. Podría ser que en algunos casos sea más favorable y por eso es que yo creo que debería haber una elección verdaderamente libre. No sé si todavía quedan casos en el estado de la ley 19.990 o 2530, Sí, pero en todo caso, ¿a qué trabajadores de la 19.990 o de la 2530 les convendría o podrían pensar en optar por el Sistema Nacional de Pensiones? bueno, los trabajadores, el régimen 19.990 sigue abierto. Por consiguiente, no solo tiene actualmente pensionistas, sino tiene trabajadores en actividad que están aportando a ese régimen y que algún día se van a jubilar con el régimen 1990. ¿No? El régimen 2530 está cerrado. ¿En qué sentido? Los pensionistas de ese sistema siguen sujetos a ese sistema, pero ya no hay nuevos trabajadores que ingresen a ese sistema 2530. ¿No? Esos son los dos regímenes públicos. La tendencia, yo me temo, es que el Estado quiere que el régimen 1990 vaya extinguiéndose progresivamente y abandone su responsabilidad como Estado social y democrático de tener un régimen de pensiones para los trabajadores. ¿La ONP es, o mantener la ONP es una obligación del Estado? Yo, yo creo que sí, ¿Por qué? porque la Constitución dice que eh, deben existir regímenes en los que el trabajador puede elegir. Y si hay solo sistema privado y no sistema público, entonces no hay elección. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que brindarse la posibilidad de que los trabajadores se afilien a un sistema público y el Estado tiene el deber de sostener un sistema público. Eh, ¿Salud podría desaparecer eventualmente o privatizarse si desaparece la ONP? Salud es independiente porque Salud se encarga justamente de la atención de la salud, no de las pensiones, y la ONP se encarga de las pensiones. Se lo pregunto porque antes esto era todo junto, como IPS se encargaba todo el sistema público a la seguridad social. Exactamente, había un sistema de seguridad social que abarcaba salud y pensiones a través de lo que fue el Seguro Social del Perú, que luego se transformó en Instituto Peruano de Seguridad Social, pero luego eso se separó. ¿No? Ujú. Salud no veo que No pueda, corre riesgo. sería una locura que al gobierno, al Congreso se le ocurriera privatizar esa salud. Doctor, ¿y usted ve constitucional o ve factible de que en el tiempo solo prevalezca la AFP? Veo que es factible en el sentido de que la intención me parece que va dirigida hacia aniquilar el régimen 1990, pero no lo veo compatible con la Constitución. Porque creo que en la Constitución le fija al Estado la tarea de atender pensiones, por lo menos a un sector de la población que lo quiera así. ¿Hacia dónde apunta la política laboral actualmente, en el mundo y en el Perú? Mire, depende la política laboral muchas veces de las situaciones de crisis o de crecimiento que tienen las economías. Cuando hay periodos de crisis, eh, los beneficios se contienen, ¿no? Y se suelen introducir algunas normas de flexibilización. Eso ha ocurrido reiteradamente en Europa, por ejemplo, cuando se ha encontrado en circunstancias de crisis. Pero cuando hay circunstancias de crecimiento, por equidad, pues el crecimiento tiene que ser para todos, no tiene que ser solo para un sector. ¿No? Entonces se suelen recuperar beneficios, ¿no? Y las murallas y se pueden eh, crecer en ventajas. ¿No? El Perú tiene hace más de una década un crecimiento. ¿Pero qué crecimiento? Esa pregunta. Bueno, porque es un crecimiento económico importante que no está siendo distribuido equitativamente. Está beneficiando a un sector y no al otro. Ahí está la pregunta de fondo, doctor. ¿Cuál es la justicia social o el justo medio entre la ganancia que debe haber del empresario y la ganancia que debe haber de los trabajadores? Bueno, no hay una cifra, pero ¿O sí cómo debe de darse la condición
o el espacio para que pueda debatirse trabajador y empresario, porque siempre va a haber una tendencia una tendencia tensionaria, valga la palabra, entre la ganancia del empresario y el trabajador. Pero hacia dónde vamos como país en el ámbito laboral. Vamos profundizando la desigualdad. Ese es el problema, porque si nosotros vemos estadísticamente cuál era la diferencia entre utilidades y remuneraciones hace 20 años y cuál es hoy, la brecha se va ampliando cada vez más. Es decir, los ricos son cada vez más ricos y los pobres no mejoran en igual ritmo, ¿no? Entonces yo creo que un gobierno como el que tenemos ahora, que prometió pues una distribución equitativa, una inclusión social, es un crimen que siga ampliando la brecha. ¿En qué ve usted que se amplíe la brecha, doctor? En que las utilidades son cada vez más grandes para los empresarios y las remuneraciones crecen mínimamente. Un mensaje final para los trabajadores, doctor. ¿AFP o ONP? ¿O cómo debe de evaluarse por último? Yo creo que cada uno tiene que hacerse asesorar con expertos que les puedan estudiar su caso particular para ver qué es en su situación lo más conveniente. ¿Esos expertos son económicos o laborales? Yo creo que debería ser económico. Ok, doctor. Muchas gracias.